Buenas noches, Marisela. Nuevamente dentro del segmento Hablemos Derecho. En esta ocasión vamos a tocar un tema que tiene que ver con el derecho familiar, como es el tema de la pensión compensatoria. ¿En qué consiste esta? Pues bien, les explico. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido uniforme en establecer que los derechos y obligaciones que surgen con un matrimonio son por igual a cada uno de los dos cónyuges. Luego entonces, si al terminar un matrimonio, una de las partes presenta un enriquecimiento considerable mientras que su par se ha empobrecido y dicho desequilibrio no es compatible con la finalidad del matrimonio, se configura así un enriquecimiento injustificado que faculta a la parte empobrecida a exigir su resarcimiento. A esta acción precisamente se le denomina pensión compensatoria. Y esta pensión compensatoria se debe de demandar junto con el divorcio y es muy distinta al derecho a percibir alimentos que pueden tener los hijos menores de edad o incluso el derecho a percibir alimentos que pudiera exigir una esposa a su esposo. ¿Por qué? Porque en esta figura lo que se trata de buscar es el equilibrio que debió de haber existido entre las partes, entre las personas que conformaron un matrimonio, donde uno se dedicó enteramente a las labores del hogar, en tanto que la otra persona se dedicó a un trabajo, una ocupación que le generó un ingreso. Si nos encontramos en estos supuestos, donde por lo general es la mujer la que se dedica por entero a las labores del hogar, mientras que el varón sale a un trabajo remunerado. Si se da este supuesto, entonces se puede exigir, reclamar y se puede obtener esta pensión compensatoria siempre y cuando se acredite este supuesto. Pero si la mujer también realizaba otro tipo de actividades distintas a las labores del hogar, como es decir, si tenía un trabajo o tenía algún tipo de comercio y no había una exclusividad en cuanto a atender las labores del hogar, ahí ya no se da este supuesto que establece la Corte de exigir la pensión compensatoria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay una presunción a favor de la mujer y que la mujer tiene derecho a recibir esta pensión, esa presunción puede ser desvirtuada. Y puede ser desvirtuada precisamente demostrando que la mujer también generaba un recurso, un ingreso, que tenía una manera de recibir algún tipo de ingreso y que por lo tanto no se dedicaba exclusivamente a las labores del hogar. Eso se tendrá que ventilar en un proceso de divorcio donde cada una de las partes va a demostrar sus afirmaciones. Una en el sentido de que sí se dedicaba a las labores del hogar por entero, exclusivamente, y la otra parte a demostrar que no lo hacía de manera exclusiva, sino que a la par tenía otras actividades que le generaba algún ingreso. Si se acredita que la mujer no tenía una función exclusiva dentro del hogar y donde se dedicaba exclusivamente a atender las labores del hogar, las labores familiares, entonces si no se acredita esta situación, evidentemente no habrá derecho a recibir esta pensión compensatoria, pero sí a exigir los alimentos a los cuales pudiera tener derecho, que ese es otro supuesto completamente distinto, porque los padres están obligados a dar alimento a los hijos, pero una vez cumplidos ciertos requisitos o bajo ciertas condiciones. Si una vez terminadas estos requisitos o estas condiciones, ya cesa ese derecho a recibir alimentos que tienen los hijos de los padres. Y en esta situación es enteramente entre dos personas que en su momento fueron esposos y que decidieron terminar la relación matrimonial y donde uno considera que el otro se enriqueció mientras esta persona se empobrecía y por dedicarse precisamente a las labores del hogar y para efecto de no dejar en una situación de desamparo a uno de los dos, es que se constituye esta figura de la pensión compensatoria.
Y ese es el tema de esta noche, que es un tema bastante interesante, que tiene mucho que ver con cómo terminan las relaciones matrimoniales hoy en día. Saludos, buenas noches.